Buenos días, señor director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, señor subdirector, estimado Carlos, señora exdirectora de la Academia, académicos, distinguido público aquí presente. Es un gran placer el tener este acto de recepción como académico de número a Carlos Arcos Cabrera, distinguido novelista, autor de literatura juvenil, sociólogo, profesor universitario, gran intelectual. Vamos a recibir en un acto con el cual la Ecuatoriana de la Lengua pues se complace en tenerlo como miembro de número. Me permito leer el orden del día. Primero, la presentación del acto estará a cargo de don Francisco Proaño Arandi, director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Francisco, por favor. Muy buenos días. Primero, el agradecimiento de la Academia Ecuatoriana de la Lengua a todos ustedes por su presencia en esta fecha en la que recibimos como académico de número a don Carlos Arcos Cabrera, uno de nuestros grandes novelistas. Luego me complace dar mi saludo que nos honran dos ex cancilleres de la República, el embajador Francisco Carrión Mena y el doctor Benjamín Ortiz Brennan. Gracias por su presencia. Y nuestra exdirectora, doña Susana Cordero de Espinosa, don Carlos Arcos, nuestro subdirector Gonzalo Ortiz Crespo, nuestro secretario don Diego Araujo. Hace 6 años, en el acto de su incorporación a esta institución como flamante miembro correspondiente, Carlos Arcos Cabrera reflexionó profunda y detenidamente en su fecunda trayectoria intelectual y de modo especial en las implicaciones y perspectivas abiertas de ese traspaso del sociólogo y pensador que fuera y sigue siendo al del artista creador de ficciones, es decir, a la del novelista, o para definirlo de un modo más extenso, a la condición de narrador. Expresó entonces en su discurso de incorporación algo sin duda traspasado de hondas connotaciones. Leo y escribo, enfatizó, para tener más de una vida, y añadió, comillas, espero en secreto que una frase, un fragmento de un párrafo sobreviva a la precariedad de la vida, que una voz anónima repita como si fuese Homero, aun sin saberlo, que unos navegantes tomaron, entre comillas, de la Ilíada, el húmedo camino del mar. Y así fue discurriendo, citando fragmentos memorables de autores tan dispares y a la vez conexos, como César Vallejo, Neruda, David Andrade y entre otros, al gran Cervantes. Traía en su valija una dilatada trayectoria que abarcaba distintos textos de reflexión sobre la realidad del país, sobre sus avatares sociales, económicos y políticos, junto a originales disquisiciones de índole literaria y a una saga de varias novelas que habían suscitado la atención del público lector y merecido al mismo tiempo diversos reconocimientos, como por ejemplo el premio Joaquín Gallegos Lara en 2 ocasiones y otras importantes menciones de honor. Su novelística, para decirlo de un modo sintético, abarca aspectos primordiales de la historia reciente del país y extensivamente de nuestro continente, reflejados metafóricamente en el transcurrir de sus personajes y temas, en una combinación, transición, señalaba Bruno Sáez en el discurso de bienvenida a Carlos, de realidad y ficción creadora. Todo ello en mi concepto deriva en un texto sin duda clave y fundamental de la narrativa ecuatoriana, su novela Un día cualquiera, publicada en el año 2021, y que dentro de la vertiente histórica abarca una fase decisiva de la historia hispanoamericana con gravitación en la que empezaba a ser la Real Audiencia de Quito. Me refiero a la etapa colonizadora, inmediatamente después del descubrimiento, con sus luces y sombras y sus terribles vicisitudes.
Coincidentemente, su discurso reglamentario versará sobre el tema Hitos para una cartografía de la novela histórica contemporánea en el Ecuador, discurso que será contestado, como es de rigor, por nuestro subdirector, don Gonzalo Ortiz Crespo, ensayista y novelista, precisamente de temas históricos o relacionados con el devenir de la historia reciente del país. Constituye, por tanto, un gran honor para la Academia Ecuatoriana de la Lengua dar la bienvenida en su nueva calidad de individuo de número a Carlos Arcos Cabrera, en el ámbito de esta casa sesquicentenaria, cual es la institución que nos abriga, y en el marco de esta mañana quiteña y junto a amigos tan dilectos como ustedes. Muchísimas gracias. En segundo lugar, tendremos la disertación de don Carlos Arcos Cabrera, Hitos para una cartografía de la novela histórica contemporánea en el Ecuador. Por favor, Carlos. En primer lugar, deseo manifestar mi profundo agradecimiento a los miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, quienes con singular generosidad propusieron mi nombre para ser admitido como miembro de número. Extiendo esta gratitud a los miembros de la Asamblea que aprobaron mi candidatura, así como a todas las personas que me acompañan en esta ceremonia, a quienes que por diversos motivos me han hecho llegar sus saludos y felicitaciones y que no han podido estar presentes. Seguidamente, rindo un breve pero sentido homenaje a quien me antecedió en esta distinción. Ocupar la silla vacante dejada por Fernando Millo Garcés constituye un privilegio y una gran responsabilidad. Fernando Miño Garcés fue un académico de gran relevancia con formación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en Estados Unidos y con una extensa trayectoria docente en universidades ecuatorianas, americanas y europeas. En un contexto como el nuestro, donde resulta sumamente complicado desarrollar una carrera académica, especialmente en el ámbito de las humanidades, Miño Garcés hizo de la lingüística una auténtica vocación en el sentido que Max Weber dio a este término, una profesión de fe. Sus aportaciones al estudio del español en Ecuador, materializadas en numerosos artículos, alcanzaron su consagración en el Diccionario del Español Ecuatoriano. Esta obra amplió la tradición lexicográfica nacional, sumándose a hitos notables como el Diccionario Quichua Español de Luis Cordero Crespo, publicado en 1892 y aún vigente, y el Habla del Ecuador de Carlos Joaquín Córdoba, labor que ha continuado en nuestra academia. Estas palabras, aunque insuficientes, constituyen un reconocimiento a quien me precedió como miembro de número en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Espero estar a la altura de su legado. También quiero rendir homenaje a Roque Espinosa Chávez, escritor, historiador, incansable lector y erudito. Entre su producción literaria destacan Imágenes de un espejo ciego, la obra de teatro Hace un mismo anhelado comienzo y el libro de cuentos Me descambias la vida. Estas obras representan solo una pequeña muestra de una vasta creación literaria inédita que espero pueda ser publicada por la Universidad Andina Simón Bolívar, su casa de estudios. Entre sus contribuciones como historiador resalta el libro Desmemoria y Olvido, la producción arrocera en Ecuador, un aporte a la historia económica social del Ecuador del siglo XX. Espinosa recuerda que pocos se han detenido a reflexionar sobre la producción arrocera, salvo el escritor Enrique Gilbert en la novela Nuestro Pan. Asimismo, quiero expresar mi reconocimiento y recuerdo al estadista Rodrigo Borja Ceballos, miembro de número de nuestra academia. Doy inicio a la ponencia con un pensamiento. El único compromiso del escritor con la historia es asumir el reto de recrearla y, si es posible, de inventarla.
El título de la ponencia exige una explicación del concepto de cartografía, aún más cuando su uso supone una osadía intelectual de mi parte. Esta noción ha sido empleada por Wilfrido H. Corral, distinguido colega de la academia, en una de sus aportaciones más relevantes en el ámbito crítico literario, concretamente su obra Cartografía Occidental de la Novela Hispanoamericana. El uso de tal concepto permite el señalamiento de hitos necesariamente provisionales en virtud de la naturaleza dinámica y mutable del universo literario. El propósito de esta exposición es precisamente proponer una serie de puntos de referencia asumiendo la provisionalidad de estos. ¿Qué significado atribuimos al concepto de novela histórica? Las voces novela e historia mantienen una tensión insoslayable. Desde su perspectiva disciplinaria, la historia constituye un empeño sistemático y riguroso fundado en investigaciones académicas por reconstruir procesos, hechos, acontecimientos o instituciones del pasado. Por contraste, la novela se define esencialmente como una creación ficcional, producto de las fantasías, inquietudes, sueños, pesadillas, deseos y conflictos de quien la concibe. Si bien novela e historia pueden coincidir en la elección de un mismo periodo histórico, compartir circunstancias e incluso aludir a personajes que efectivamente existieron, dicha coincidencia oculta una diferencia esencial. El relato histórico y su autor procuran demostrar que su versión es la más fiel a la forma en que se desarrollaron los hechos, aspirando a que su interpretación sea la más realista y plausible entre las posibles. En cambio, para quien escribe novela histórica, la verdad de los hechos resulta secundaria, aun cuando pueda tenerla como punto de partida. Su objetivo primordial es construir un relato capaz de adquirir realidad y credibilidad ante la persona lectora sin que necesariamente coincida con la historia documentada. Lo esencial es quien lo lea se ve involucrado con los personajes, comparta su subjetividad y establezca un diálogo con quienes pueblan la ficción. La compleja relación entre este género de novela e historia ha sido motivo de abundantes reflexiones y análisis en el ámbito intelectual. Una de las más reveladoras proviene de Hayden White, quien en su ensayo El texto histórico como artefacto literario invita a analizar el modo en que ambas disciplinas comparten una frontera difusa. El propósito aquí no es polemizar con los historiadores ni desmerecer su labor, sino explorar esa zona limítrofe, sutil y gris, donde historia y literatura se encuentran y dialogan. Según White, la tarea del historiador no se limita a recopilar datos, sino que implica inevitablemente la construcción de relatos. Esta construcción se realiza a partir de registros, crónicas, probanzas y otros documentos, todos ellos mediados por palabras y por la subjetividad de quienes los originaron. Estos testimonios en sí mismos carecen de sentido pleno hasta que el historiador los organiza y les da forma narrativa, creando así un relato coherente del pasado. En este proceso donde la historia se aproxima a la imaginación literaria, pues requiere de las mismas herramientas narrativas que utiliza la literatura para dotar de significado y estructura a los acontecimientos. Así, tanto el ejercicio historiográfico como literario dependen de la capacidad de articular y dar sentido a experiencias humanas a través del lenguaje. La línea divisoria entre ambos entonces no es absoluta, sino que se despliega en un conjunto donde la creación de sentido y la construcción de relatos constituyen un punto de encuentro fundamental. Según Lukács, la novela histórica permite al lector sumergirse en el espíritu de una época, comprender las subjetividades de quienes vivieron esos momentos y acceder a perspectivas diferentes a las comúnmente aceptadas. Criterios para delimitar la novela histórica.
La tensión inherente a la novela histórica obliga a establecer ciertos criterios, aunque sean provisionales, para definir su alcance y naturaleza y delimitar el conjunto de obras que puedan considerarse dentro de este género en el contexto ecuatoriano y en la perspectiva de este análisis. Distancia temporal entre autor y acontecimientos. Las novelas históricas se caracterizan por abordar hechos y episodios que se encuentran separados por décadas o siglos respecto al momento en que vive y escribe el autor. Esta brecha temporal significativa constituye un rasgo esencial, ya que sitúa la narración en un entorno distante y permite distinguirla de otros géneros novelescos que se ocupan de la contemporaneidad. Existencia histórica de personajes y acontecimientos. La presencia de personajes tanto principales como secundarios que tuvieron una existencia real, así como la referencia a acontecimientos efectivamente sucedidos en el pasado, es otro de los elementos definitorios. Esta vinculación con personas y hechos documentados dota a la novela histórica de una dimensión particular, diferenciándola de la pura invención literaria. Documentación y estudios sobre el período. Suele existir una base de estudios, investigaciones y documentos que abordan el periodo histórico tratado en la novela. Esta abundancia de fuentes puede ser de gran utilidad para el escritor al momento de construir el relato, pero al mismo tiempo puede convertirse en una limitación al imponer ciertas exigencias de rigor y veracidad que restringen la libertad creativa. Si bien desde una mirada especializada estos criterios pueden resultar insuficientes para abarcar la complejidad del género, sí permiten elegir un conjunto relevante de novelas y facilitar su análisis. Para quienes se acercan como lectores, estos puntos constituyen herramientas útiles para comprender y aproximarse a la producción literaria nacional publicada en los últimos años. El dilema del lector de novela histórica. El lector de novela histórica se enfrenta a un dilema. Puede analizar los acontecimientos y personajes ficticios desde la óptica de los estudios históricos y de la información historiográfica disponible, o bien optar por interpretar la historia a través de la ficción. No obstante, intentar fusionar ambos enfoques puede resultar poco fructífero. De ahí la pregunta, ¿desde qué perspectiva conviene leer la historia o la literatura? Este dilema cobra especial relevancia al abordar novelas sobre Ecuador escritas por autores ecuatorianos cuando el lector también es ecuatoriano, pues tiende a comparar la ficción con los datos de la historia, entre comillas, real, apoyarse en fuentes cargadas de ideología o en la historia oficial para entender la novela histórica, puede llevar a imponerle criterios ajenos a su naturaleza. En estos casos, es preferible evitar esa lectura. Por otro lado, la leyenda y la historia oral, con su componente de invención, comparte territorio con la ficción literaria. Personalmente, opto por leer las narraciones literarias históricas en sus propios términos, separándolas de la historia construida y permitiendo que me cautiven por lo que expresan, sin buscar una validación externa, incluso si desde la historia se sostiene que los hechos ocurrieron de manera distinta. Prefiero leerlas como lo que son, ficción pura. Así, entidades como la Real Audiencia de Quito, la Gran Colombia o el país denominado Ecuador, así como los conocidos personajes de la historia, pueden ser comprendidos como creaciones literarias. Sigo la recomendación de H.G. Gadamer, que dice que tanto el poema como la novela son realidades lingüísticas que se explican por sí mismas. La novela histórica contemporánea en Ecuador. La novela histórica en Ecuador tiene su propia trayectoria. Podríamos decir que la primera gran ficción histórica la escribió el padre Juan de Velasco, aunque esta afirmación no deje de ser polémica. En el siglo anterior, un hito fue la hoguera bárbara de Alfredo Pareja Descanseco. En una lista referencial de obras necesariamente parcial de este género, publicadas en las últimas décadas, constan novelas que abarcan la conquista y la colonia, como Morga, de Alfonso Rizos de Bes, Un día cualquiera de mi autoría. Novelas que giran
en torno a las guerras de la independencia y sus personajes, Manuela de Luis Zúñiga, El fuego interior de Águeda Pallares y 1822 de Íñigo Salvador. Sobre la época republicana se han publicado, entre otras, Rayo de Luis Zúñiga, Sé que vienen a matarme de Alicia Ñéñez Cosío, Al faro a la sombra de Gonzalo Ortiz Crespo, Expiación de Juan Ortiz García, Los montoneros de Dios de Alfonso Rizos de Vez, El bicho que se bajó del tren de Benjamín Ortiz Brennan y Las secretas formas del tiempo de Diego Araujo Sánchez. Tres escritores de apellido Ortiz, curiosa coincidencia. Estas obras abarcan un periodo que va desde el complot y asesinato de Gabriel García Moreno hasta las peripecias en torno a la construcción del ferrocarril y la matanza de los Alfaro. Para esta ponencia he seleccionado 3 novelas de la Independencia y 4 novelas de la temprana República. Las novelas de la Independencia, 1822, de Íñigo Salvador. Es una novela vibrante que se distinga por la intensidad de su construcción cercana a la de un guión cinematográfico. El uso reiterado de la marcación de horas que transcurren antes, durante y después de las batallas imprime un ritmo ágil y tenso, estrategia narrativa que resulta eficaz, pues logra atrapar al lector y sumergirlo en el devenir de los acontecimientos. Uno de los aspectos más interesantes de esta novela es la descripción del primer encuentro entre Sucre y los representantes de la élite guayaquileña, quienes tras haber alcanzado la independencia por su propio esfuerzo, la ven amenazada ante una serie de descalabros militares. La llegada de Sucre, enviado por Bolívar al mando de las tropas colombianas, despierta esperanzas de protección frente a los peninsulares, pero también genera tensiones. Los líderes políticos de Guayaquil, o al menos una parte de ellos, se resisten a una adhesión automática a Colombia y se inclinan por mantener la autonomía o, en su defecto, considerar la adhesión a Lima. Esta decisión no es sencilla ni unánime. Aprovechando la debilidad militar de Guayaquil, Sucre logra imponer su voluntad, aunque esta no es plena aceptada y genera resistencias. Surge en esta novela, emerge como el personaje central de la novela, un héroe convencido de su misión y de la visión del mundo que está formando, incluso en medio de derrotas. Todos los hilos narrativos confluyen en la batalla de Pichincha, que marcará la independencia del departamento del sur de la Gran Colombia. Sin embargo, la victoria de Pichincha traerá consigo derrotas. Por un lado, los autonomistas del puerto deberán aceptar la vinculación con Colombia y por otro lado, los peninsulares abandonados por su rey y a la espera de una armada que jamás llegará. La novela plantea interrogantes sobre la naturaleza de la guerra entre criollos y peninsulares, mostrando que más allá de la lucha por el poder y los privilegios, ambos grupos compartían lo que Pierre Bourdieu denomina hábitos, un conjunto de elementos culturales y sociales profundos, no siempre conscientes, que determinan conductas, valores y cosmovisiones, donde la religión y la vida cotidiana, vecindad, lazos familiares mediante matrimonios, entre otros, tienen un rol fundamental. Queda la pregunta de cuándo ese hábitus dejó de regular la vida de la Real Audiencia. Más que una confrontación entre pueblos o naciones, la novela sugiere que se trató de una guerra civil donde los cambios de bando eran frecuentes. Los únicos realmente ajenos a esta dinámica eran los indígenas, los excluidos de la historia. El relato de Íñigo Salvador se enriquece con 2 historias de amor que aportan humanidad y matices a los personajes y a los acontecimientos heroicos. Por un lado, la relación de Sucre con la mulata Tomasa, de la que nacerá una hija marcada por un destino fatal. Por otro, la del joven Abdón Calderón, apasionado y convencido de su papel en la historia, con la audaz y bella Ángeles, una mujer de origen humilde que trabaja en la herrería, oficio típicamente masculino, y que representa el arquetipo de la mujer autónoma e independiente. Ángeles decide seguir a las fuerzas independentistas
y su realismo desafía las convicciones idealistas de Abdón. Ambas historias, especialmente la última, introducen los elementos de amor y eros que oxigenan y refrescan la intensa descripción bélica que domina la novela. El fuego interior de Águeda Pallares se configura como una novela espejo frente a la de Íñigo Salvador, pues comparten el contexto histórico, temporal y personajes. Sin embargo, las similitudes iniciales se diluyen por la importancia que adquieren los personajes femeninos, en especial las mujeres quiteñas. En esta novela, sin perder su individualidad, actúan como un coro al estilo de las tragedias de Sófocles, exigiendo a Sucre que no las abandone, que vengue la muerte de los caídos en Quito en manos de los peninsulares. El grupo femenino es un reducto de conspiradoras y espías urdiendo planes mientras tejen, disfrutan de chocolate y dulces y participan activamente en la vida social en la que se incluye a mujeres de la élite afín al rey. Sus acciones audaces y sin límites incluyen la liberación de Mires, oficial cercano a Sucre capturado en la batalla de Huachi, y la seducción del general Aymerich por la misteriosa Fernanda la noche previa a la batalla de Pichincha, debilitando así la capacidad de decisión del líder realista. Además de este coro de mujeres, sobresalen por su fuerza narrativa Tomasa Bravo, de ojos verdes, y Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, adolescente, coqueta y caprichosa. Teresa es notable por su decisión de seducir a Sucre, dando origen a un romance apasionado y a una hija, como ya lo contó Íñigo Salvador. Teresa, con personalidad cautivante, pone en duda la subordinación de Sucre a Bolívar, convencida de que él posee méritos propios para actuar con autonomía, a lo que Sucre responde a la defensiva. Mariana, por su parte, ejerce gran influencia gracias a su belleza y posición familiar, seduciendo a Sucre y generando en él vacilaciones respecto a su lealtad a Bolívar y a su dedicación a la causa de la independencia. La separación forzada por el deber militar aviva las dudas del héroe, quien se cuestiona si Mariana lo ama verdaderamente o solo lo admira por su poder y gloria. El Sucre de Águeda Pallares difiere del presentado por Íñigo Salvador. No es el héroe mítico e infalible, sino un personaje que experimenta momentos de indecisión ante la adversidad y la muerte de sus hombres. Tras la derrota en Huachi, Sucre contempla el suicidio, siendo Tomasa quien interviene con cautela para impedirlo. Aunque muestra empatía por los adversarios heridos y derrotados y extiende la mano al vencido Aymerich, Sucre se transforma frente a los partidarios de la corona en pasto, permitiendo a sus tropas actos de crueldad extrema contra soldados y civiles. Estas contradicciones convierten a Sucre en un héroe atrapado por las circunstancias, vulnerable y sometido a profundas tensiones internas. Tomasa de Águeda Pallares ofrece una visión esclarecedora sobre el sentimiento autonomista de los porteños, explicando que la distancia con Quito fortalece la afinidad de los guayaquileños con Perú, que consideran a Lima como su segundo hogar. El desenlace histórico, como ya se ha dicho, será la incorporación definitiva de Guayaquil a la Gran Colombia, que para los partidarios de la autonomía es una derrota. La novela de Águeda Pallares y de Íñigo Salvador entablan un diálogo literario en el que, aunque comparten personajes y el mismo contexto histórico, presentan perspectivas distintas sobre sus protagonistas. En las dos obras, el personaje de Sucre es central, pero su caracterización varía de manera significativa. Mientras que en la novela de Íñigo Salvador se erige como un héroe incólume, seguro y casi mítico, en la Águeda de Pallares se muestra como un hombre que duda, tropieza y es vulnerable ante las circunstancias y vicisitudes de su vida. Esta dualidad en la construcción del héroe enriquece la comprensión del personaje y permite explorar sus diferentes facetas. La diferencia se extiende también a los personajes femeninos, que adquieren matices propios en cada relato.
En la obra de Íñigo Salvador destaca Ángeles, cuya fuerza y realismo impactan y desestabilizan al acartonado Abdón Calderón. En contraste, Águeda Pallares sitúa en el centro de la vida social quiteña a Mariana Carcelén, quien desde su posición de marquesa ejerce dominio sobre el entorno de la élite y sobre el propio Sucre. Asimismo, resulta notable el distinto enfoque que ambos autores otorgan a Tomasa, mostrando la amplitud de interpretaciones y posibilidades que permite la ficción. Manuela de Luis Zúñiga. Luis Zúñiga ha incursionado en la novela histórica con tres obras, Manuela, Rayo y Un as de alto vuelo, dedicada al aviador Elia Liud. En Manuel, el autor adopta una estrategia narrativa diferente a la empleada en sus otras novelas, optando por una biografía novelada. Manuela Sáenz ha sido objeto de numerosas interpretaciones y especulaciones hasta el punto de convertirse en un mito intocable. La novela de Zúñiga, sin embargo, se aparta deliberadamente de esa imagen, proponiendo una visión más íntima y compleja. La obra se articula como un diario escrito por la propia Manuela, dividido en 4 libros que su criada, la Morita, logra rescatar del fuego. En este diario, Manuel expresa la paradoja de escribir para ser recordada, aunque desea que sus manuscritos sean incinerados tras su muerte, pues solo tiene valor para ella. La infancia, matrimonio y vida en Lima son hechos archiconocidos de la vida de Manuela. Exiliada en Paita, enferma y perseguida, Manuela rememora su triste infancia marcada por el encierro conventual y un matrimonio por de Luis Zúñiga, que abre las puertas a la subjetividad del personaje y a sus emociones, es la relación entre Manuela y Simón Bolívar, que se caracteriza por la entrega total de Manuela, quien vive obsesivamente su amor por Libertador, aunque éste no le corresponde plenamente. Bolívar mantiene relaciones ocasionales en cada ciudad que libera, generando conflictos entre los dos. Uno de los episodios más intensos ocurre cuando Manuela descubre una joya bajo la almohada de Bolívar en Lima, lo que desencadena una violenta escena de celos. La intervención de los edecanes separa a la pareja y Bolívar debe ausentarse mientras se recupera de los golpes y rasguños ocasionados por Manuela. Tras este incidente, Bolívar le confía a Manuela la gestión de su correspondencia, lo que evidencia el complejo equilibrio de poder y dependencia entre ambos, marcado por la pasión y la distancia emocional. La intensidad de Manuela provoca hastío en Bolívar, especialmente tras el episodio de la fiesta de fin de año en Bogotá, donde Manuela le salva la vida. Otro tema son las opiniones de Manuela sobre la situación política y sus críticas hacia los hombres de confianza de Bolívar, que generan muchas tensiones y distanciamiento en la pareja. La relación se configura en medio del amor y el desamor, la entrega y la insatisfacción en un contexto político y personal complejo. Al final de sus días, Bolívar reconoce que Manuela no se había equivocado en sus críticas, pero rehúsa pedirle que le acompañe y muere solo. El diario de Manuela relata la tragedia y el fracaso de 3 vidas: Bolívar, Manuela y Sucre. Sucre asesinados, los sueños de Bolívar se desmoronan con la desintegración de la Gran Colombia y Manuela termina perseguida, exiliada, pobre y enferma en Paita. El amor de Manuela no solo no fue correspondido, sino solo parcialmente por Bolívar, y su vida estuvo marcada por la tragedia. Surge una pregunta al final de la lectura sobre su realización personal, sus esperanzas y su fracaso. Íñigo Salvador, Águeda Pallares y Luis Zúñiga nos presentan 3 novelas ambientadas en una misma época y pobladas por personajes cuyas trayectorias y destinos se entrecruzan. Aunque comparten figuras históricas y un trasfondo común, cada obra se distingue por un punto de vista narrativo y por la manera en que exploran el mito, la tragedia, las virtudes y las flaquezas humanas.
Existe un diálogo constante entre estos relatos, pero a la vez evidencia una rivalidad en la interpretación de los hechos y en la construcción de los personajes centrales. Las novelas abordan héroes que oscilan entre lo mítico y lo trágico. Estos personajes transitan por momentos de convicción absoluta en que sus ideales parecen inquebrantables, pero también enfrenta dudas profundas y contradicciones. La narrativa expone sus triunfos, esas cimas de gloria que definen el imaginario colectivo, y al mismo tiempo relata derrotas sin remisión, donde la esperanza desaparece y solo queda espacio para la desilusión, el dolor, la desventura y la caída. Mientras que las dos primeras novelas culminan en el apogeo de sus protagonistas, exaltando sus logros y la relevancia histórica de sus hazañas, la obra de Zúñiga se aparta de este esquema y avanza en el tiempo. Allí la narrativa se adentra en el destino adverso que les espera tras del resplandor. Ese contraste narrativo permite observar cómo detrás de las figuras heroicas persiste el ser humano vulnerable a la tragedia. Las novelas republicanas. Analizaré brevemente 4 novelas: Alfaro a la sombra de Gonzalo Ortiz Crespo, Los montoneros de Dios de Alfonso Rizos de Vez, El bicho que bajó del tren de Benjamín Ortiz y Las secretas formas del tiempo de Diego Araujo Sánchez. Existen marcadas diferencias entre las novelas de la independencia con las novelas republicanas. Las primeras comparten un marco temporal, circunstancias y personajes, de allí que en estricto sentido puedan ser cotejadas unas con otras. No es el caso de las novelas republicanas. Las marcadas diferencias con las novelas de la independencia me obligan a replantear la estrategia de análisis, y en honor al tiempo resaltaré solo aspectos sustantivos. A quienes les interese el tema pueden leer la versión en extenso de estas reflexiones que publica la Academia. ¿Cuáles son los antecedentes? El Ecuador ha surgido de sucesivas rupturas y conflictos, ha dejado de ser la Real Audiencia de Quito después de la batalla de Pichincha para convertirse por poco tiempo en el departamento del sur de la Gran Colombia y transformarse en un país independiente con un nombre sin relación con su historia, Ecuador. Las tensiones regionales, los intereses de las diversas élites, la debilidad institucional comienzan a pensar en el intento de crear una nación de la nada o de fragmentos de una realidad prenacional fragmentada. Ha comenzado un lento proceso en el que los enfrentamientos entre caudillos están a la orden del día, los riesgos de disolución están siempre presentes, al igual que azonadas y rebeliones. ¿Qué identifica estas novelas como parte de un conjunto? ¿Qué las distingue, las confronta, las separa? Son algunas preguntas que intentaré resolver. Las novelas republicanas crean su ficción en un amplio marco temporal que va desde 1875 aproximadamente hasta poco después de 1912, en que el nuevo país experimenta las dos iniciativas más consistentes de crear una institucionalidad nacional desde perspectivas ideológicas y políticas opuestas. La de García Moreno, que intenta formar lo que Fernando Hidalgo Nistri denominó la República del Sagrado Corazón, y la República Liberal, resultado de la revolución liderada por Oriol Alfaro. Cada una abarca un fragmento de este marco temporal. La de Diego Araujo reconstruye la conspiración y asesinato de García Moreno. La de Alfonso Riz, la resistencia popular a la triunfante revolución liberal. La de Benjamín Ortiz, la construcción del ferrocarril entre 1897 y 1908. Y la de Gonzalo Ortiz tiene como trasfondo la caída y muerte de los de Alfaro en los aciagos años de 1911 y 1912. Son fechas referenciales. Es una identificación más bien azarosa y frágil de las novelas y crea una gran autonomía en la narrativa. Existen sincronías entre algunas de estas novelas, particularmente en Las secretas formas del tiempo de Diego Araujo Sánchez y Alfaro en las sombras de Gonzalo Ortiz Crespo. A mi juicio, las dos constituyen los aportes más valiosos y representan un hito en la narrativa dedicada a la época republicana de Ecuador. Sorprenden al lector y desafían las interpretaciones tradicionales. Comparten
la estructura en dos tramas paralelas que transcurren simultáneamente, lo que les confiere una particular riqueza y profundidad. Las secretas formas del tiempo desarrolla una doble historia en que los protagonistas, en la primera historia, Carlos Sánchez, Mauricio Salvador y Lucía Salvador, emprenden una investigación sobre el asesinato de García Moreno. El primer nivel narrativo se sitúa en el presente y está marcado por sus propios desafíos, dramas y absurdos. Esta búsqueda, emprendida más de un siglo después del magnicidio, se orienta hacia una verdad escurridiza construida en la militancia de quienes han escrito sobre el tema, tanto a favor como en contra de García Moreno. El segundo plano narrativo está constituido por la conspiración, las víctimas y las voces de los conjurados y los testigos del asesinato de García Moreno. En este nivel, la novela replantea radicalmente la historia con creatividad y rigor, así como el papel de cada conspirador, sus aliados y el propio García Moreno. La interacción entre pasado y presente se intensifica de manera progresiva. En el pasado, la conspiración avanza hacia el magnicidio. En el presente, la investigación revela nuevos datos, desafía los relatos convencionales de la historia, a la vez que el grupo debe enfrentar sus propios conflictos. Alfaro en la sombra, la novela de Gonzalo Ortiz Crespo, también transcurre en dos planos simultáneos. El primero se caracteriza por elementos de la novela negra en la que un asesinato sirve de eje central y es relatado por Bill, oficial de la Armada Norteamericana, a quien se le encomienda contra su voluntad la investigación de la muerte del oficial al mando del navío estadounidense anclado frente a Guayaquil. Aunque el informe médico atribuye la muerte a la fiebre amarilla, enfermedad que azota el puerto, la explicación no convence y surge la posibilidad de un asesinato. La investigación se desarrolla en medio de la guerra civil y los enfrentamientos entre fracciones del alfarismo y la vida cotidiana del puerto con sus bares, prostíbulos y fumaderos de opio. La segunda historia transcurre en paralelo y se construye a través de las cartas entre Miguel Echandía, comerciante de Quito, y su hija Isabel, que permanece en Guayaquil para gestionar los trámites de importación. Este diálogo epistolar combina las dificultades administrativas en el negocio, derivadas de la inestabilidad política, y el día a día con la narración y reflexiones sobre los sucesos políticos del momento. Un segundo aspecto que comparten las dos novelas es el papel protagónico de los personajes femeninos. En Araujo Sánchez, un personaje clave es Lucía Salvador, estudiante de historia y figura central tanto en el relato de los acontecimientos como en la reconstrucción del pasado. Lucía se enamora de Carlos, un hombre mayor y que padece una enfermedad terminal. Desde una perspectiva de género, ella asume una postura crítica hacia la historia oficial y se pregunta quiénes son realmente los triunfadores en una sociedad patriarcal, concluyendo inevitablemente que son los hombres. Cuestiona el machismo inherente a la historia tradicional. Su perspectiva les lleva a descubrir la importancia de las mujeres en la conspiración contra García Moreno, como el caso de Juana Terrazas, quien participa activamente en el complot, tanto por sus convicciones como por su relación amorosa con Abelardo Moncayo y por la influencia de su hermano, el canónigo antigraciano José María Terrazas. Lucía, en su búsqueda, encuentra un libro de Miguel Valverde en que se esclarece el papel de Juana en la historia. Lucía da voz a Juana Terrazas, quien recrimina al espectro del general Francisco Sánchez, un hombre cercano a García Moreno, por su traición y por haber engañado a los jóvenes complotados, incluida ella misma. Tal recriminación marca un hito en la narración de los hechos históricos. Otras figuras femeninas como Eufemia Rubio, Rosario Maldonado y Mercedes Carpio despiertan su interés. Lucía desmonta versiones previas sobre el papel de Mercedes Carpio, esposa de Rayo, uno de los principales victimarios, de quien se decía fue amante de García Moreno y que en consecuencia Rayo actuó por celos. Isabel es personaje femenino clave en la novela de Gonzalo Ortiz, en la correspondencia entre padre e hijo con la que Gonzalo Ortiz arma la historia paralela. Se detallan las intrigas y rumores y acontecimientos que inevitablemente conducen a la tragedia
el asesinato, la masacre y el sacrificio no solo de los Alfaro y sus seguidores, sino también de quienes fueron sus adversarios en algún momento. Isabel se ve involucrada en la guerra civil a tratar de auxiliar a los heridos y se transforma en testigo directo de los graves incidentes políticos en Guayaquil y en la matanza de Montero, aliado de Alfaro. Sus reflexiones son agudas. También termina por involucrarse en la investigación de la muerte del marino norteamericano al establecer una relación con Bill mediada por una cierta atracción sentimental. La visión de los gringos. Otra sincronía se observa entre las novelas de Gonzalo Ortiz y la de Benjamín Ortiz. Las dos dan voces a los gringos. Bill en la primera y William Joseph Walsh, apodado El Bicho, en la segunda. Desde la perspectiva externa de Bill, la sociedad local se muestra como un entorno incivil, violento y marcado por el odio. Los derrotados se convierten en víctimas de la muchedumbre, mientras las autoridades, movidas por intereses políticos y cobardía, muestran una ambigüedad moral y buscan excusas para eludir su responsabilidad. Walsh es presentado como un escéptico oportunista, abandona a su prometida embarazada, generando un escándalo en su pequeño pueblo de origen. Tras un viaje por las Antillas, llega a Guayaquil, donde inicia una nueva vida marcada por la huella del pasado. Uno de los aspectos más sugerentes de la novela de Benjamín Ortiz es el intento de construir una interpretación de la realidad ecuatoriana y del proyecto alfarista desde la perspectiva de los gringos. Los extranjeros comprometidos con la visión de Alfaro creen el progreso técnico y el libre comercio. Walsh nos proporciona esa visión, aunque es incapaz de adaptarse y aceptar plenamente las costumbres locales. En la novela de Diego Araujo Sánchez, García Moreno tiene voz propia, parece convencido de que su vida tiene una misión más allá de sus delirios políticos, alcanzar la santidad a través del martirio, lo que solo puede lograrse en una lucha sin tregua contra liberales y masones, aunque eso implique la muerte. Ante las amenazas responde con la convicción de que su existencia es instrumento de la voluntad divina. Tengo la impresión de que su aparente indiferencia ante los rumores del asesinato puede interpretarse como una búsqueda deliberada de la muerte, de un anhelo de martirio. Quería ser santo. En la novela de Gonzalo Ortiz, Alfaro es una sombra. De allí lo acertado de su título. Se habla de él, se especula sobre sus propósitos, se juzga sus actos, pero no tiene voz, lo que genera una gran tensión narrativa. Es el demiurgo oculto de muchos hechos y de su propio martirio, pues es incapaz, a la luz de lo que los narradores dicen, de reconocer que es un hombre derrotado. Los montoneros de Dios de Alfonso Riz. Es un acercamiento a la oposición al liberalismo y desafía la interpretación histórica y literaria tradicional del Ecuador, concentrándose en el movimiento de resistencia al liberalismo y al alfarismo. Este tema ha sido frecuentemente ignorado por la narrativa nacional dominante, que suele reducir la resistencia a las azonadas populares que culminaron en la muerte de los Alfaro o a las iniciativas de los grupos de élite. La lectura de la novela evoca el estudio de Jan Meyer sobre la cristiada, donde se aborda el movimiento de resistencia a los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. Con habilidad e imaginación, Riz Dusdeves logra un resultado sugestivo abordando el tema en un contexto en que el alfarismo fue el discurso ideológico dominante en la segunda década de este siglo. Los montoneros de Dios da voz a otros derrotados de la historia. Es una estrella solitaria. Reflexiones finales. La representación de los antihéroes y la violencia y las novelas republicanas permiten pensar o repensar el protagonismo de algunas figuras, especialmente aquellas figuras históricas que se inmortalizaron en el imaginario nacional, encarnando los ideales fundacionales de la nación ficticia llamada Ecuador. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente en las novelas ambientadas en la República, donde la figura del héroe clásico es reemplazada por personajes complejos y ambiguos. Los antihéroes, caracterizados por una doble moral
y una actitud cínica que ejercen el poder de forma arrogante sin reconocer o integrar la comunidad política o social en la construcción nacional. Lejos de representar modelos de virtud o integridad, estos personajes revelan profundas carencias morales y éticas y se erigen en jueces supremos decidiendo sobre la vida y la muerte de sus adversarios. Desde la perspectiva literaria, la independencia no logró consolidar una sociedad de ciudadanos con valores compartidos, sino que propició la fragmentación en facciones enfrentadas y desprovistas de sentido comunitario. La narrativa republicana pone de manifiesto el fracaso en la construcción de una nación cohesionada y con identidad propia, y en el que la violencia se convirtió en un elemento central. Las víctimas de los episodios narrados, más allá de sus posturas políticas e historias personales, son despojadas de su humanidad y reducidas a simples cuerpos marcados por la muerte violenta. La crudeza con la que se representa evidencia la dureza del entorno y las consecuencias de los conflictos políticos. La confusión entre la masa violenta que actúa de manera colectiva y descontrolada y quienes ostentan el poder es una constante. La narrativa no otorga indulgencia ni justificación a ninguno de los dos polos. Los observadores y testigos de estos hechos no logran comprender el trasfondo de los acontecimientos y enfrentan a la barbarie y a la irracionalidad, y enfrentados a la barbarie y a la irracionalidad, fracasan en el intento de entender una realidad dominada por intereses y pasiones políticas extremas. El Ecuador que surge de la ficción republicana está construido sobre un pasado sangriento y no resuelto. Al cerrar las páginas de estas novelas no se deja de escuchar las voces de los asesinados a machetazos, a balazos, masacrados a golpes y de los quemados en hogueras bárbaras que preguntan vanamente por algo llamado justicia, y sus cenizas, lo que quedó de sus cuerpos levantadas por el viento, oscurecen el aire. Queda en el lector la sensación de lo que nació de allí es una sociedad incapaz de cicatrizar las heridas de su origen. La ficción literaria adquiere el poder de crear realidades alternativas o de llevar al extremo las interpretaciones que ofrecen la historia tradicional. El auge de la novela histórica y su función en la resignificación del pasado. Surge la pregunta sobre las razones detrás del surgimiento de la novela histórica contemporánea en Ecuador. Siguiendo las reflexiones de Lucas, este género suele estar asociado a grandes transformaciones socioeconómicas y políticas en Europa. Sin embargo, en el contexto ecuatoriano resulta difícil establecer una relación directa con condiciones socioeconómicas específicas. Se puede plantear como hipótesis la creciente necesidad de resignificar el pasado y traerlo al presente mediante una narración épica del proceso de formación nacional. Esto se entiende en el marco de crisis internas sistemáticas no resueltas desde el presente y de las fuerzas globalizadoras que han debilitado la soberanía nacional. La historia del siglo XX y XXI evidencia que imperios, naciones y estados no son eternos y que pueden desaparecer o ser objeto de injerencias externas. En definitiva, la propia idea de Estado Nacional está en entredicho, sin posibilidad de retorno a las antiguas soberanías nacionales y heridas de muerte. En este contexto, los novelistas han asumido la tarea de recrear el complejo proceso de formación de la nación. Para terminar, deseo señalar que con la excepción de la novela de Alfonso Riz y la breve mención de Diego Araujo, de Aquilem y Manuela León, así como la de los dos hermanos pescadores del río Baba en la novela de Íñigo Salvador, el mundo de los sectores populares permanece fuera del foco del interés de la ficción histórica. Salvo en estos casos, la literatura no ilumina la vida de los de abajo, quedando sus historias en la sombra, vacío que dice mucho de su ausencia en la construcción novelada de esa ficción llamada Ecuador. Retomo la frase con la que inicié esta ponencia. Los escritores solo tienen un compromiso con la historia, recrearla o inventarla. Tómese lo dicho como notas para una cartografía provisional de la novela histórica en Ecuador. Gracias.
A seguir con el orden del día, respuesta a la disertación del recipiendario por don Gonzalo Ortiz Crespo, subdirector de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Gonzalo, por favor. Respuesta al discurso de incorporación como miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua de don Carlos Arcos Cabrera. Señor director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, iba a decir señoras y señores, pero ¿cómo he de decir así? Queridas amigas y queridos amigos. El ingreso de don Carlos Arcos Cabrera como miembro de número de esta academia invita a considerar una trayectoria intelectual que no se ha desarrollado en un solo registro, sino en la confluencia, yo diría, exigente y fecunda entre la universidad, las ciencias sociales y la literatura. No se trata, en su caso, de una acumulación de méritos paralelos, sino de un itinerario coherente en el que la reflexión sobre la sociedad y la escritura narrativa se han alimentado mutuamente. Lo acabamos de ver en la manera como hace el análisis literario de estas obras, en las que su conocimiento de las ciencias sociales, de la historia del Ecuador, su reflexión sobre esa sociedad, su sensibilidad ante el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, ante los sectores sociales de la clase baja, le hacen notar las fallas, los huecos, los errores, pero también los entrelazamientos entre las novelas que escogió. Por otro lado, Carlos ha recordado a Fernando Miño, cuya silla ocupará a partir de hoy, y hace 40 horas, el jueves por la noche, rendíamos en este mismo hermoso auditorio un homenaje sentido y profundo a la memoria de este gran lexicógrafo, Fernando Miño Garcés. La presente respuesta, y les exijo un poco de paciencia, porque la brillante ponencia de Carlos exige ponerse a la altura y tratar de aprovechar de sus insinuaciones, de sus ideas, para generar asimismo algo más de conocimiento y de reflexión. La presente ponencia va a estar dividida en 4 partes. Primero, el itinerario intelectual de Carlos Arcos, luego unas reflexiones, nuevas reflexiones sobre la novela histórica, una mención a las novelas históricas recientes que él escogió y una nueva tesis que lanzo sobre ello, y finalmente la novela Un día cualquiera y el ascenso a miembro de número de Carlos Arcos. Vamos pues al itinerario intelectual de Carlos. Formado como sociólogo y politólogo en la Universidad Central del Ecuador y con estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, Arcos Cabrera pertenece a una generación que asumió las ciencias sociales como una forma de intervención crítica en la realidad. Esa vocación se manifestó tempranamente en la docencia universitaria. Fue profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador durante más de una década, director del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas y subdecano de la Facultad de Ciencias Humanas de esa universidad. Más tarde, su labor en Flaxo, Ecuador, como investigador, coordinador docente y responsable de programas académicos y de investigación, consolidó una presencia sostenida en la formación universitaria y en la reflexión sobre las políticas públicas, la educación y la cuestión social.
Esta trayectoria académica tuvo una proyección institucional significativa durante su rectorado del Instituto de Altos Estudios Nacionales, espacio en el que confluyen la universidad, el Estado y el debate sobre lo público. A ello se suma una extensa experiencia como consultor e investigador para organismos nacionales e internacionales, particularmente en temas de política social, pobreza, educación y derechos de niños y niñas, que dio lugar a una producción bibliográfica amplia y rigurosa en el campo de las ciencias sociales. Su bibliografía es amplísima. El otro día estuve en la biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar y busqué en el catálogo Arcos Cabrera y me aparecieron 91 fichas bibliográficas bajo el nombre de Carlos. Algunas, claro, eran citas de artículos de otros autores de libros que había compilado Carlos, pero no muchas tampoco, porque en realidad los libros y los artículos académicos de su autoría son numerosísimos y de gran valor para las ciencias sociales ecuatorianas y latinoamericanas. Sin embargo, sería insuficiente comprender esta trayectoria sin atender a ese otro eje que recorre con igual intensidad su vida, la literatura. Quiero pedir un favor, y es que cambiemos el vaso. Sí. Es que dicen que cuando se empieza a trabar la lengua hay que tomar agua. Desde Un asunto de familia hasta sus novelas más recientes, la obra narrativa de Carlos Arcos Cabrera ha construido un universo reconocible, atento a las fracturas de la memoria, a los vínculos familiares como espacio de conflicto y a las marcas que la historia deja en la vida privada. Novelas como Vientos de Agosto y El Invitado, ambas distinguidas con el premio Joaquín Gallegos Lara, o Memorias de Andrés Chiliquinga, una obra genial, de las más leídas y reeditadas en la narrativa ecuatoriana contemporánea, confirman una escritura que dialoga con la tradición literaria nacional sin someterse a ella y que entiende la ficción como una forma de conocimiento. Este diálogo se vuelve explícito en su obra ensayística sobre literatura ecuatoriana, sobre Jorge Casa, por ejemplo, sobre el canon, la invisibilidad y las continuidades y rupturas de nuestra narrativa. En Arcos Cabrera, el ensayista y el narrador no se superponen ni se neutralizan, se explican mutuamente, como vengo diciendo. A esta dimensión se añade su presencia constante en el debate público como columnista de los principales diarios del país y en actualidad de la revista Plan B. Entre las novelas que componen este itinerario narrativo, hay una que condensa de manera particularmente visible la relación entre historia, memoria y lenguaje. Un día cualquiera, publicado por Planeta en 2021. En esta obra, Arcos Cabrera asume el desafío de la novela histórica no como reconstrucción monumental del pasado, sino como interrogación literaria de uno de los momentos más conflictivos de la historia americana. Pero antes de adentrarnos en esta última novela de Carlos, permítanme esa reflexión más general sobre la novela histórica y en general y la novela histórica ecuatoriana en particular. 2. Nuevas reflexiones sobre la novela histórica. La lengua inglesa hace una distinción bien clara entre story y history. La narración de hechos reales o imaginarios es una cosa, mientras otra es la reconstrucción documentada de los sucesos acaecidos. Es curioso que esta distinción está conspicuamente ausente del vocabulario de las lenguas romances, de la storia en italiano a l'histoire
francesa y a nuestra historia en español, todos los derivados de la lengua latina historia mantienen su polisemia original, significan ambas cosas. Y sin embargo, history writing tiene que ver con storytelling. La reconstrucción historiográfica, y lo dijo Carlos, es siempre una construcción narrativa. Como decía Georges Duby, creo que después de considerar todos los aspectos, la historia es un género literario, un género que tiene que ver con la literatura de evasión. Por otro lado, no es difícil ver cómo el proceso de secularización de la narración histórica, es decir, el cambio progresivo de una retórica de la persuasión, como era la historiografía apologética que dirigió hasta los 60, a la retórica de una argumentación lógico-inductiva que se inicia en Ecuador con los 15 volúmenes de la nueva historia del Ecuador, ha dado paso que el Ecuador, como lo demuestra la ponencia de Carlos, que me honro en contestar, a un periodo de fructífero entrelazamiento de literatura e historiografía. Aunque hay un ejemplo anterior, como bien lo dijo Carlos, con la antigua manera de escribir historia. Alfredo Pareja Díez Canseco teje esa dualidad consigo mismo como historiador de la tradición liberal y como novelista apologético de Alfaro. Pasan décadas y entre finales del siglo XX y lo que va del XXI aparece esta nueva generación de novelistas que abordan la novela histórica. Justamente entre los autores escogidos por Carlos Arcos podemos encontrar ese entrelazamiento puntual de literatura e historiografía, porque los novelistas estudian historia. No es que se lanzan a escribir sin documentarse previamente. Yo sé cómo lo hacen con la paciencia y la dedicación con que se documenta. Enrique Ayala Mora y Diego Araujo es uno de esos ejemplos. También mi novela Alfaro en la sombra, tan generosamente calificada por el recipiendario, procura dar una visión distinta a la de Pareja, bebiendo de fuentes como el propio Ayala Mora y Wilfrido Lor. Íñigo Salvador, 1822 de Íñigo Salvador, bebe sobre todo de la abundantísima producción de su padre sobre la independencia. Benjamín Ortiz tuvo en cuenta, sin duda, las obras del propio Eloy Alfaro, las de los historiadores de la Universidad Andina, Ayala Mora, Rodas Chávez, y la más reciente de Kim Clark. Entonces, lo que estamos viendo, y como bien lo ha señalado Carlos, es un conjunto potente de obras de esa particular forma híbrida entre historiografía y literatura, que es la novela histórica. No voy a cometer el error de disestar sobre el estatus de la novela histórica como género literario, pues eso lo acaba de hacer y muy bien el doctor Arcos. Quizá solo señalar que el texto que él mencionó, el de George Lukács, da como fecha de nacimiento la novela histórica 1814, el año de publicación de la novela Waverley de Walter Scott y del inicio del Congreso de Viena, y como fecha del declive de la novela histórica 1848, el año de las jornadas de junio y de la elección de Luis Napoleón Bonaparte como presidente de la Segunda República. Uno puede aplicar a muchas novelas históricas del siglo XIX lo que Northrop Frye dice de Walter Scott, a saber que la novela histórica en general se sitúa en tiempo de cambios rápidos, donde las viejas maneras de hacer las cosas sucumben a las nuevas con el telón de fondo de una guerra u otro tipo de conmoción social. Pero la novela histórica, a pesar de lo que sostuvo Lukács en esa clásica obra de la crítica literaria marxista, no declinó entonces. Al contrario, aunque muchos críticos han señalado una ruptura de la continuidad de la novela histórica entre inicios y finales del siglo XIX, es obvio que las burguesías nacientes de Europa encontraron en la novela histórica un formidable vehículo cultural para sus aspiraciones políticas.
Ahora bien, la forma de escribir las novelas y su relación con la historiografía fue cambiando hasta la ficción histórica postmodernista de la segunda mitad del siglo XX. Si ya en la segunda mitad del XIX no se trataba de modelar la historia contando historias ejemplares o ejemplarizadoras, la novela del tornasiglo para el XX empieza a reflexionar sobre la posibilidad misma del conocimiento histórico. La novela de inicios del siglo XX llega a doblarse sobre sí misma para comenzar a cuestionar la realidad de la historia y la posibilidad de contarla. Ya no tiene la función didáctica, tal como la concibió Walter Scott, sino que se llega a lo que algunos han llamado la ficción histórica autorreflexiva. A lo largo de todo su desarrollo, la novela histórica llena una función de reflexión, sea directamente historiográfica o metodológica. Y aquí me voy a saltar algunas reflexiones que, igual que lo que recomendaba Carlos, podrán verse en la publicación. De este discurso. No tenemos novelas en el Ecuador como las han aparecido en las últimas décadas en Europa o Estados Unidos, lo que podríamos llamar novelas históricas postmodernas, en las que el nivel de interacción con el pasado es contrafactual. Hay historiadores, ustedes saben, que apuestan a que se puede dar significados distintos al mismo hecho, una suerte de polisemia del registro histórico. Incluso hay novelistas que han construido novelas sólidas especulando sobre las posibilidades de que los hechos hubiesen tomado un curso completamente diferente, una especie de maleabilidad de la realidad histórica, dando así paso a las novelas históricas contrafactuales. De eso también hablo, doy algunos de los ejemplos, pero veo que también no solo los novelistas, sino también los historiadores intentan hacer algún tipo de reflexión contrafactual. Una de las cosas más curiosas es un artículo de Winston Churchill, que era historiador, titulado If Lee had not won the Battle of Gettysburg. ¿Cómo es eso? Que no ganó, si Lee no hubiera ganado la batalla de Gettysburg, si Lee no ganó la batalla de Gettysburg, ¿por qué titula así Churchill, no? Lo genial de ese capítulo de un libro que se llama If It Had Happened Otherwise, lo genial es que Churchill hace como un doble ciego, ¿no? Un ensayo, es un personaje que está escribiendo un ensayo en que se imagina un universo paralelo en que los confederados no es que perdieron la guerra civil de los Estados Unidos, sino que la ganaron. Pero el que está escribiendo está convencido de eso, de que la ganaron, y cuando la historia comprueba que no fue así, este personaje de Churchill cuenta la verdadera historia que dice el que sucedió, y es que los confederados ganaron la guerra civil, procedieron a anexionarse México, siempre el interés imperial, formaron un país independiente, aunque con el tiempo la Confederación, los Estados Unidos, que son mucho más pequeños en realidad en esa historia, y el Imperio Británico se unen en una asociación que viene a ser una federación imperial, mientras Europa se convierte en una sola nación bajo el reinado del Kaiser Guillermo. Fíjense ustedes todo lo que se le imagina Churchill. Pero bueno, no nos vamos a meter por allí con estas historias, narraciones literarias alternativas. Y no me meto por ahí, no solo por la extensión de lo que trato aquí, sino porque es un problema bien serio que tiene que ver incluso con la filosofía de la historia. Un historiador contemporáneo, Niall Ferguson, que escribe todavía todas las semanas columnas de opinión,
dice que hay que evitar estas historias de sobremesa, es decir, las historias de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no es cierto? Que diríamos, como el bolero, y que a veces esas son justificaciones del presente. Pero vamos al Ecuador, a las novelas históricas recientes y a esa nueva tesis que les anuncié. Lo que sí sabemos es que este grupo de novelas históricas que escogió Carlos Arcos para su charla de esta mañana tienen muchos lazos entre sí y Carlos lo ha hecho de una manera maravillosa, precisamente hablando de las confluencias de una de las novelas con otras, porque usan la ficción literaria para provocar una reflexión crítica indirecta sobre sucesos y personajes que nos han sido narrados hasta hoy por los historiadores. Y en este periodo que Carlos define que va desde finales del siglo XX a lo que llevan dado el siglo XXI, es cuando el género ha tomado nuevas connotaciones y un poder narrativo dotado de fuerza y atracción para los lectores. ¿Llenan estas novelas una función política? Creo que en parte, en tanto en cuanto dan una mirada crítica al pasado y por tanto revalúan las fuerzas que han formado nuestro país. Lo decía Carlos al final de su ponencia. La novela histórica es ciertamente, diría yo, una ruta privilegiada para reescribir la memoria colectiva. Por ello, creo que el grupo de novelas escogidas por Carlos quizás puede llamárselas con un solo nombre, algo así como la nueva novelística histórica ecuatoriana o incluso la nueva épica ecuatoriana. Sus características han sido descritas por Carlos en su ponencia, pero si se me permite, yo añadiría una más, la conciencia de sus autores de la función política de sus obras. Y tal vez enfatizaría en que todas tienen una perspectiva fresca sobre los acontecimientos que narran, introduciendo personajes pertenecientes a distintos estratos sociales, aunque Carlos ya nos hizo notar que falta el pueblo, para darnos una mirada polifónica de los acontecimientos. Así, la nueva épica ecuatoriana es un género clave en la literatura que dialoga con el pasado para repensar la identidad, el poder y cómo se construyó el poder y la memoria colectiva del Ecuador. En ese sentido, empata con la novela histórica latinoamericana del siglo XX y del XXI, en que el género se vuelve crítico, experimental y reflexivo. Relee el pasado, pero no busca solo narrar hechos históricos, sino interpretarlos y problematizarlos. Mezcla historia y ficción, pues documentos reales conviven con personajes y situaciones imaginarias. Y así llegamos, para alivio de ustedes, al cuarto y último punto. La novela Un día cualquiera y el ascenso a miembro de número de Carlos Arcos. Un día cualquiera es una de las más ambiciosas aventuras literarias de la nueva épica ecuatoriana. Una novela histórica que despliega con rigor la gran trama de la conquista del continente americano, pero desde dentro de las subjetividades de sus personajes. Ambientada en el año 1517, en España de la Inquisición, y apenas un cuarto de siglo después del descubrimiento de América, la trama sigue a los hermanos Diego y Francisco de Arcos, pertenecientes a una familia de judíos conversos forzados a renunciar a su fe para salvar sus vidas. Desde el inicio, la novela se propone mostrar la complejidad humana de ese momento fundacional. No se limita a relatar hechos históricos como si fueran fechas y batallas, sino que nace el mundo narrado en torno de límites difusos entre la ambición y la culpa, la violencia y el deseo,
la codicia del oro y la conciencia moral. El mayor de los hermanos, Francisco, parte hacia las Indias buscando borrar su pasado y en ese viaje se ve envuelto en las luchas por la conquista de Cuba, de México, de Guatemala, donde aprende a matar, a amar y a vivir al filo de sus propias contradicciones humanas. Lejos de reproducir un pasado estático, la novela trabaja con la historia en tanto construcción y ficción. La historia no es solo lo que sucedió, sino también lo que se reconstruye y se imagina desde la escritura. El autor mismo ha señalado que su proyecto es convocar al lector a convivir con ese mundo de fronteras en ruptura dominado por la violencia de los encuentros y por la complejidad de los sujetos que los protagonizan. Miguel Molina Díaz, que está ahí arriba y ya dejó su celular, opina que esta novela es un testimonio construido desde el rigor diáfano de la ficción sobre una época definitiva de la historia, el ascenso de España como potencia hegemónica y teocrática, la sanguinaria invasión de América y los primeros años del Quito colonial diseñado a sangre y fuego, así como violentamente reprimido en la rebelión de las alcabalas. Estoy citándole a Miguel. Y sigo. Tantos años y sucesos reconstruye Arcos Cabrera de la mano de Francisco y Diego de Arcos sus personajes, acaso destellos de lo que un día fue el mundo, la piedad, la atrocidad y la resignación. En esa misma lectura crítica, Molina observa que en la novela no hay ni buenos ni malos, sino el devenir complejo y doloroso de la historia humana que en este proceso funde etnias, culturas, lenguas y espiritualidades, subrayando así la renuncia consciente del autor a toda lectura maniquea de la conquista. Incluso cuando la narración se detiene en espacios que nos son cercanos, el tratamiento histórico de Carlos evita la complacencia. Quito aparece, en palabras del crítico, no el milenario que surgió en los Andes, sino el que nace de la cédula real de Carlos V y la espada ensangrentada de Sebastián de Belalcázar. Recordándonos también que nuestras ciudades y nuestra lengua son hijas de una historia conflictiva. Cito de nuevo a Miguel. Ciudad espectadora del asesinato del virrey Blasco Núñez de Vela en la batalla de Inaquito por defender las leyes nuevas que abolían la encomienda y planteaban mejores condiciones para los indígenas de la América Española. Años después, ciudad asediada por Pedro de Arana, el pacificador de la sublevación por las alcabalas, que terminaría asesinando a gran parte de la élite quiteña. No es casual que una obra de estas características conduzca de manera natural a la reflexión sobre la lengua. La literatura de Carlos Arcos Cabrera ha pensado el español no solo como un instrumento de comunicación, sino como un espacio de memoria, de conflicto y de creación. Como lengua heredada de procesos históricos violentos, pero también como territorio en el que esas violencias pueden ser interrogadas, narradas y en cierto modo comprendidas. Esa conciencia lingüística, histórica y ética es lo que da sentido a su ascenso como miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Por todo ello, su ascenso en esta corporación no constituye únicamente un reconocimiento de la obra ya realizada, sino una invitación a seguir pensando desde la lengua y desde la literatura los dilemas de nuestra historia y de nuestro presente. Esta trayectoria académica, literaria y cívica justifica con sobrados méritos su tránsito de miembro correspondiente a miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua.
no como gesto honorífico, sino como reconocimiento a una obra que ha pensado el país tanto desde las ciencias sociales como desde la lengua literaria. Bienvenido, pues, Carlos Arcos, querido y admirado colega, al grupo de miembros plenos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Muchas gracias. Como cuarto número del orden del día, se hará lectura del diploma y se hará una entrega de la medalla de nuevo académico de número. Me voy a permitir leer lo que dice el diploma. La Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, en reconocimiento de los méritos literarios como novelista y autor de narrativa juvenil, de sus trabajos académicos y en la docencia universitaria, además de otras circunstancias y atributos que distinguen a don Carlos Arcos Cabrera, decidió en sesión de Junta General de 5 de septiembre de 2005 nombrarlo académico de número, en cuya calidad ocupará el sillón correspondiente a la letra X. Para dejar constancia de lo antedicho, se expide este diploma autorizado con las firmas y sello de rigor. Francisco Proaño Arandi, director; Diego Araujo Sánchez, secretario. Eh, Muchas gracias por su presencia. Vino de honor ofrecido por don Carlos Arcos Cabrera. Se invita a él. Gracias por su presencia.